mañana con 4 minutos. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Le comentamos que las líneas están habilitadas para que usted se contacte con nosotros al 3970-813 y al 3970-822. Hoy es viernes, justamente estamos motivando el turismo a propósito de este Día Internacional en el que estamos justamente diciendo cuáles son nuestros destinos turísticos más bonitos. Prefiera siempre primero lo nuestro, pero también los viernes le dedicamos un espacio especial a fomentar la lectura. Y le contamos que en el mes de noviembre se viene una nueva edición de la Feria del Libro de Quito y por eso está con nosotros María Fernanda Ampuero. Ella es gerenta del Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra, quien nos va a contar un poquito cómo avanza la organización. María Fernanda, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Avanza bien a pesar de todo. Llegamos hace 2 meses al Plan del Libro, al Ministerio de Cultura, y en este tiempo hemos logrado hacer un equipo que puede llegar a ser una feria de libro exitosa y la feria de libro además que se merece Quito y el país. Entonces hemos logrado invitar, tenemos invitados nacionales e internacionales, hemos logrado crear un espacio maravilloso para los quiteños, las quiteñas y todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y yo personalmente me siento muy satisfecha de lo que se ha logrado desde el equipo del Plan Nacional del Libro en 2 meses apenas. Es poquito tiempo, pero es una feria muy importante y que está ya bien posicionada. Entiendo que es la edición número 12. Es la edición número 12 de la feria, sí, exactamente. Y es la Feria del Ecuador, además, porque es con dinero de todos los ecuatorianos y precisamente por eso sentí desde el principio que era una responsabilidad inmensa para mí, digamos, honrar esa responsabilidad que me dieron los ecuatorianos y el ministro. Asómate y asómbrate es el lema para este año y con 2 temáticas muy importantes que me parece que toda la gente debería participar activamente en este debate. Por un lado la migración y por el otro lado la ecología. ¿Por qué escogieron, María Fernanda, estas 2 temáticas? Porque yo creo que es el tema más importante de ahora mismo en nuestro país, el tema de la migración. Ecuador pasó de ser un país emigrante a ser un país receptor de inmigrantes, un país que recibe, no siempre de la manera más empática, me parece, a las personas que han elegido nuestro país, no solamente por deseo de salir del suyo, sino porque no podían quedarse en su país. Entonces, nuestro país, yo misma, soy parte del éxodo de ecuatorianos que justamente se cumplen 20 años de nuestra crisis, que desencadenó este enorme éxodo de ecuatorianos, sobre todo España, de donde yo viví 15 años. Y me parece que estamos olvidando muy pronto. Tenemos una especie de demencia, no sé, elegida, para olvidar que las mismas cosas que decimos sobre los venezolanos y los colombianos dijeron sobre nosotros en España. Y es importante, a propósito de los libros, contar esas historias y mostrar esas historias, pero qué mejor que sean estas personas, que sean los migrantes, los que tengan su propia voz. Creo que eso será fundamental en esta edición. Fundamental, y por eso creo también, y no solo su propia voz, sino escuchar a las personas de su país que también han tenido que protagonizar este exilio. Ya sabes, Venezuela, más que un país, ahora mismo es una herida abierta, y todos los pensadores, periodistas, poetas, novelistas que estaban haciendo cultura en su país se fueron. Entonces, Ecuador va a ser una especie de embajada de la palabra, de embajada de la poesía y de embajada del dolor también del exilio, porque no sé los que nos están viendo, pero seguro recuerdan aquel momento en el que el aeropuerto Mariscal Sucre no era un aeropuerto, era un dolor, un llanto, era puro llanto. Entonces, seguro que lo recuerdan y seguro que no han pensado que el mismo dolor y el mismo llanto es el de las personas que acompañan a sus familiares hasta la frontera para decirles adiós sin saber cuándo van a volver. Claro que Entonces, sí. Para mí es importante, muy importante, que el Ecuador sea parte de este debate. Yo no quiero decirle al Ecuador cómo tiene que reaccionar frente a los extranjeros. Yo quiero que el Ecuador lo piense desde su propio corazón y desde su propia empatía. Y el mejor lugar para hacer la reflexión es la familia.
Y son familias que ahora se reúnen ya no en el aeropuerto, sino en este parque que se ha convertido también en uno de los pequeños pulmoncitos que tiene la capital, donde yo veo que decenas de familias, cientos de familias van los fines de semana. Ojalá que también del 13 al 17 de noviembre la familia se reúna en este centro de convenciones Bicentenario, donde va a ser el lugar donde se reúnan escritores nacionales e internacionales. A propósito del discurso del último que vimos en los últimos días de Greta en las Naciones Unidas, vemos que los jóvenes también están muy comprometidos con el tema del cambio ambiental, que será justamente la otra arista que aborden, María Fernanda. Sí, porque me parece que no podemos... mi pensamiento es que estamos hablando de fútbol y hablando de moda y hablando de cosas frívolas mientras estamos viviendo un apocalipsis. O sea, yo no estoy siendo hiperdramática o siendo sensacionalista. Esto es una realidad. Además lo vemos, digamos, este verano de Quito, este calor, esta cosa... la granizada que vimos hace 4 días. Exactamente, esta locura en Europa de estas olas de calor que nunca se han vivido. O sea, esto solo va a empeorar. Esto no va a mejorar, digamos. Entonces, quién sabe, tú y yo quizás pasemos por este mundo sin pasar sed y sin pasar la guerra del agua que se viene y sin pasar los terremotos y las olas de calor y todo eso. Pero ellos, a los que les vamos a dejar este planeta en ruinas, son quienes están alzando la voz y diciendo, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué me estás dejando? Entonces yo no creo que una feria de libro, que es un espacio precisamente para pensar y hablar, tenga que pasar de puntillas por un tema tan importante como el tema de la ecología. Y si es necesario repetir los temas, los repetiremos más adelante. Sin parar. Si es que se necesita. Sin parar. Y por eso también habrá unos espacios dedicados exclusivamente para adolescentes y para niños. Cuéntanos un poquito más, María Fernanda. Sí, es la parte que me ilusiona más. Cuando Juan Fernando Velasco me encargó este tremendo trabajo y esta tremenda responsabilidad, lo primero que pensé fue cómo hago que los niños quiteños y quiteñas sientan un gusto y un deseo por visitar la feria. Y la siguiente cosa que pensé fue, wow, no sé nada de los adolescentes. No sé nada de qué les gusta. Veo que los adolescentes están todo el tiempo con su teléfono y yo no sé qué hay ahí dentro, qué están mirando. Quiero mirar, ¿no?, dentro de la pantalla. Entonces nos reunimos, pues la cosa más lógica que hace alguien que no sabe, preguntarles a quien sí sabe. Ellos. Claro, preguntar a quien sí sabe, ¿no? Yo le digo a todo el mundo que yo quiero romper esta cosa adultista de decir, yo sé lo que tú tienes que leer, yo sé lo que tú tienes que pensar, yo sé, rasgarme las vestiduras. No leen, qué horror, se está perdiendo el mundo. Todas las generaciones hemos oído ese mismo discurso. ¿Y acaso es que nosotros, cuando éramos jóvenes, pasábamos leyendo el Quijote? No, claro que no. O sea, pasábamos hablando con nuestros amigos, nuestras amigas, queriendo ir de fiesta. Digamos, todos hemos sido jóvenes. Entonces, yo no puedo pretender que sé lo que les pasa a los jóvenes de hoy en día. Nos reunimos con los booktubers ecuatorianos, las booktubers ecuatorianas, que además es muy bello el fenómeno booktuber porque es muy femenino. Y les preguntamos, ¿a quién quieren que invitemos? ¿Cómo sería el espacio ideal para ustedes en una feria? ¿Qué quieren? Díganos. Y entonces nos dijeron, iba a ser maravilloso, va a tener un container abierto donde va a ser un set como ese de televisión con un croma verde atrás y se llama una habitación propia. Entonces es un cuarto, ya sabes que los booktubers graban en su cuarto, va a ser un cuarto que va a cambiar su imagen según tu onda, según cómo seas. Y le vamos a enseñar a los jóvenes a ser booktubers, porque en verdad ser booktubers no es otra cosa que ser un crítico literario. Ser alguien que te dice, yo me leí esto y te lo recomiendo. Aprovechando las ventajas de la tecnología. Por favor, ahora. Y yo creo que de alguna forma, María Fernanda, y tú no me dirás, tal vez estoy equivocada, pero creo que minimizamos muchísimo a los jóvenes cuando decimos que en nuestro país se lee 1,5 libros, que era la estadística que se manejaba pues en los últimos años. Yo creo que ellos sí leen. Lo que pasa es que hay que fomentar para que lean un poquito más, que profundicen un poquito más sus conocimientos, para que no tengan esa falsa sensación de que saben mucho. De hecho, lo que pasa con esa encuesta a la que te estás refiriendo es que no fue una encuesta de hábitos de lectura, fue una encuesta general y las personas, o sea, entró desde la gente de 16 años para arriba. No entraron ni los niños ni los adolescentes. Entonces, ese es el grupo del Ecuador que más lee.
y ellos no entraron en esta estadística. Mira. Entonces, desde el Plan Nacional del Libro estamos creando una nueva estadística ya concretamente de hábitos de lectura para saber de verdad qué y qué no leen si leen o no leen los ecuatorianos y las ecuatorianas. Pero mi experiencia, que ha sido reveladora con la gente joven, es que con toda esa pasión que caracteriza a la juventud, la vuelcan en la lectura. Si no, sería impensable estas sagas como Crepúsculo o Harry Potter, que cada libro es de 400 páginas y que para ellos es lo más importante. Y las han leído. Son como fans, como era yo de New Kids on the Block. Ellos son de las sagas. Entonces se hacen collares, se hacen camisetas. Es una cosa realmente que te pone la piel de gallina. Claro que sí. Y son nuestros jóvenes. María Fernanda, yo creo que ya para ir finalizando es simplemente hablar un poquito de quiénes van a venir a nivel nacional, a nivel internacional. Entiendo que se le va a dar un buen espacio, sobre todo a los escritores nacionales. Así que yo creo que con eso podríamos cerrar y también con la invitación para que la gente ya vaya planificando su agenda. Muy bien. Sí, una de las cosas que a mí más me preocupaba cuando estaba del otro lado, digamos, del lado de ser autora, de ser artista y no de llevar ningún tipo de tener ninguna responsabilidad política, era cuán poco se valoraba al escritor ecuatoriano, que justamente ahora estamos viviendo un momento de importancia a nivel internacional de la escritura ecuatoriana. O sea, de hecho, a mí como autora me acaban de escribir del país para pedirme una entrevista que ya le hicieron a Mónica Ojeda, que ya le hicieron a Solange Rodríguez, que ya le hicieron a Sabrina Duque. O sea, el mundo está mirando a la literatura ecuatoriana por primera vez de esta manera. Entonces, no puede ser que con dinero, además de todos los ecuatorianos, ellos no estén ahí. Exactamente. Claro. Y están en todas las ferias de todo el mundo, pues además se los pelean. Se las pelean y se los pelean y los invitan a todos lados, pero no a su país. Entonces, para mí eso es una cosa que hay que reparar, porque primero lo nuestro, y no porque es lo nuestro, porque es extraordinario, porque tiene una vale calidad. Exactamente. Claro que sí. Y además es decirle a los ecuatorianos, el mensaje que tú das cuando invitas a alguien extranjero y solo a eso le das bombo es... Lo de afuera vale más. Sí, claro. Sí. Es una cosa que es un extranjerismo que lamentablemente es una casi enfermedad mental que padecemos los ecuatorianos. Pero yo creo que precisamente esta responsabilidad que tenemos en el Ministerio de Cultura y que además la dirige Juan Fernando Velasco, que también es una de esas personas que nos llena de orgullo a todos los ecuatorianos y que debió haber sido el embajador cultural de nuestro país, ¿no? Entonces, para mí también es muy importante dar ese mensaje. Entonces, vienen muchos ecuatorianos y ecuatorianas que no han venido a su tierra hace mucho tiempo. Bueno. Y vienen también muchos autores y autoras extranjeros y extranjeras que estoy segura de que van a enriquecer mucho a nuestro país. La cita entonces del 13 al 17 de noviembre en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, todos invitados a participar desde ya. Y María Fernanda, también te invitamos desde ya para que cuando tengas un poquito más de tiempo vengas a contarnos cuál va a ser la estrategia en los próximos años para este Plan Nacional del Libro y la Lectura. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Éxitos en tu gestión y éxitos en esta nueva Feria del Libro.